Quiero que abran sus Biblias. Hoy veremos solamente el capítulo 68 del libro de Salmos. Salmos, capítulo 68. Me gustaría hacer una oración simplemente para poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios sea hablando completamente a nuestras vidas. Dios, te doy gracias una vez más porque sabemos que tienes cuidado de nosotros, Dios. Te damos gracias porque durante todo este tiempo que hemos estado estudiando tu palabra, estamos aprendiendo tu palabra, tú hablas a nuestras vidas. Y es un privilegio, es un privilegio el nosotros poder leer tu palabra y que tú nos hables a través de ella. Cada uno de nosotros, Dios, estamos agradecidos porque estás con nosotros en todo momento. Sigue hablándonos, sigue ministrando nuestras vidas, Dios, a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo tome el control y hable a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo capítulo 68 es un salmo, otra vez es un salmo de David. Este es el último salmo de esta pequeña serie de salmos de alabanza. ¿Se acuerdan que vimos que el 65, el 66, el 67 y hoy el 68 es como que un grupo de pequeños salmos que me hablan de esa alabanza que tenemos o que le damos completamente a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros? Este salmo es especial en el sentido de que tiene la idea de que cuando un ejército va y pelea y conquista una nación, ese rey que iba y peleaba y conquistaba la nación, al momento de regresar con el botín, al momento de regresar con lo que ellos habían ganado, pareciera que se hace un recibimiento para poder celebrar la victoria que ese rey ha tenido. Entonces es quizás la manera más fácil de poder visualizarlo. Nosotros que nos gusta mucho el fútbol, es como cuando tu equipo queda campeón, y queda campeón quizás en otra ciudad, y luego ellos se traen el trofeo y llegan a la ciudad, y toda la gente que le va a ese equipo pues hace una caravana o hace una entrada, y entra el equipo con la copa, y todos celebrando y todos festejando por la victoria que les ha dado. Bueno, este salmo tiene ese mismo sentido, pero en el sentido es que es Dios el que, o es David que está trayendo el arca de Dios, y Dios va entrando. Muchos consideran que este momento es cuando el arca de Jehová estaba en la casa de Obed-Edom. Para los que anotan ahí, está en 2 de Samuel capítulo 6. Algunos consideran que es este momento que David se da cuenta que en la casa de Obed-Edom Dios bendice esa casa, o ha sido bendecida porque la presencia de Dios está ahí, y David va por la presencia de Dios, por el arca. Y cuando el arca viene a la ciudad de David, a una tienda que él hizo para que pudiera estar el arca de Dios, hay toda esta celebración. Y en esta celebración que vamos a estar leyendo, están hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es y de lo que Dios hará. Entonces es un salmo de alabanza. Es un salmo que va a recordar lo que Dios ha hecho, pero también va a recordar de la naturaleza que Dios es, e incluso creyendo proféticamente de lo que Dios hará para cumplir su palabra. Algo importante también de este salmo es que este es un salmo mesiánico, porque vamos a ver cómo tiene sentido este salmo en cosas que Jesús es, que Jesús hace, e incluso más adelante vamos a ver que en el versículo 18 Pablo hace referencia de esa porción para referirse a Jesús, ¿sí? Entonces vamos a ir leyéndolo poco a poco, y creo que hay muchas áreas. Yo voy a tocar algunos puntos, pero yo sé que ustedes pueden subrayar ahí en su lugar, y en su casa pueden meditar de lo más acerca de la palabra de Dios. Dice así: el Dios del Sinaí y del santuario, al músico principal, salmo de David,
cántico. Dice en el versículo 1: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Este primer versículo es algo que David está mencionando, pero que llama en este cántico algo que Moisés hacía. Me gustaría que pusiéramos ahí en pausa y que vayamos tantito a Números capítulo 10, Números capítulo 10, versículo 33. Números capítulo 10, versículo 33. Y vamos a ir atrás para ver cuándo es que Moisés mencionaba esta misma frase que estamos viendo en el versículo 1. Dice así: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, y desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Si se dan cuenta, esta es la misma frase que David está utilizando en el Salmo 68. Al hacer referencia que cuando el pueblo iba a avanzar y el arca avanzaba, Moisés lo decía de esta manera: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia a los que te aborrecen. Entonces, al momento en que David quiere llevar el arca de Jehová de un lugar a la ciudad donde él estaba, David lo único que está haciendo es mencionando esta misma frase que Moisés decía antes, como un simbolismo de que Dios vaya con ellos al lugar donde se iba a establecer el arca de Jehová. Por eso, si regresamos al Salmo 68, David empieza este cántico de esa manera: levántate Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. Y va a empezar David a hablar de cómo Dios es con esos enemigos. Dice el versículo 2: como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Jehová. Y lo único que hace David en este cántico es estar hablando de quién es Dios, de su poder, de su grandeza. David está diciendo que los enemigos delante de Dios no son nada. Hace referencia a que van a huir de su presencia como el humo es lanzado. Creo que la mayoría hemos visto que cuando de repente hay humo, uno simplemente puede soplar y el humo se mueve inmediatamente. El aire los puede mover. Entonces hace una referencia a que Dios es tan grande que los enemigos de Dios, así como el humo es movido, así serán movidos. Incluso dice que la cera, todos hemos visto que cuando la cera la metemos en el fuego o la pasamos por fuego, ¿qué pasa? Se derrite. Puede estar dura, pero en el momento que está el fuego, se derrite y no es nada. Y lo que David está diciendo precisamente es eso. Dice: así perecerán los impíos delante de Dios. Versículo 3: mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. O sea, hay una gran diferencia. Cuando Dios avanza, cuando la presencia de Dios va caminando, podemos entender algo importante: los enemigos van a huir, porque los enemigos no pueden permanecer ante la presencia de nuestro Dios poderoso. Pero nosotros, dice ahí, los justos, ellos ¿qué van a pasar? ¿Qué va a suceder cuando vean avanzar el arca? Cuando vean avanzar la presencia de Dios, dice número 1, se alegrarán. Claro, porque Dios va moviéndose. Algo que me llama la atención es que cuando el pueblo de Israel
caminaba por el desierto y la presencia de Dios iba. Dios estaba con ellos en todo momento, y creo que era algo que podía traer tranquilidad, paz, pero también alegría. Se alegraban al saber que Dios estaba con ellos. Dice ahí, se gozan delante de Dios. Claro, está su presencia. Incluso dice, y saltarán de alegría. Y esto me habla de una celebración, de un festejo, porque Dios está con ellos. Y no para ahí. Versículo 4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja, que es Jehová, es su nombre, alegraos delante de él. Y esto me muestra, les decía ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan que me hacían la imagen? Si un equipo llega y queda campeón y viene y todos están cantando y celebrando y festejando. Es un gozo, una alegría que le provoca algo, quizás al equipo que uno le va. Pero cuando se trata de Dios, tenemos que aprender que nuestra expresión y nuestra vida tiene que vivir en esa alegría, en ese gozo, y algo que tiene que hacer ante nuestro Dios y ante su presencia es cantar. Lo que tenemos que hacer delante de nuestro Dios es celebrar. Dice ahí que Jehová es su nombre, alegrados delante de él. Nosotros tenemos que entender y aprender que nuestro rostro, nuestro corazón, nuestra vida tiene que expresar esa alegría, ese gozo y esa celebración al saber que Dios está ahí. Ahora, para nosotros tenemos que entender que Dios habita en nuestra vida, y eso me muestra que me tengo que estar siempre gozoso. Algo que nos enseña la Biblia en Filipenses es estar gozosos, gozarnos siempre, regocijarnos en todo momento, porque Dios está en nosotros. Pero igual también, si estamos aquí en la iglesia y estamos cantándole y está su presencia aquí, nosotros deberíamos de alegrarnos y alabarle en todo momento por quien Él es. Interesante, ¿no? Porque en el versículo 4 ahí mismo dice, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Y bueno, hace referencia a Dios, porque Dios es el rey, es el Dios de los escuadrones de Israel. Ya habla de ese rey que va en su caballo en victoria, y mientras él avanza, todos están celebrando. Pero también esto me hace pensar en Jesús. Si vamos tantito nada más como una referencia, Apocalipsis capítulo 19. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, mira de quién está hablando. Dice Apocalipsis 19:11, perdón. 19:11 dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este salmo tanto me hace referencia a ese Dios, pero creo que me hace referencia también, al ser un salmo mesiánico, a ese Jesús que un día vendrá, que un día reinará con justicia, que gobernará todo este mundo, y Él vendrá cabalgando sobre los cielos. Entonces,
esto me habla de el por qué alabar y por qué exaltar a nuestro Dios. Sigamos ahora en el versículo 5, ahí mismo en el libro de Salmo 68. Dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Me hace entender quién es este Dios. Interesante, porque la Biblia me muestra, o en esta porción vemos que nuestro Dios, número uno, es Padre. Es Rey, es poderoso, pero es Padre. ¿Y Padre de quién? Dice ahí, de huérfanos. Incluso me dice que es defensor de las viudas. Algo que Dios siempre ha tenido cuidado es de aquel que es indefenso, aquel que está desprotegido. Y es Dios el que quiere tener cuidado de él en todo momento. Mira cómo esto también nos lo enseña en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 17, dice de esta manera: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Esta porción me habla de quién es nuestro Dios. A lo mejor para nosotros muchas veces, cuando hablamos del huérfano, cuando hablamos de la viuda, cuando hablamos del pobre o del extranjero, a lo mejor nosotros no lo sentimos tanto, quizás porque tenemos a nuestra familia. Pero aquel que ha perdido un papá, una mamá, aquel que de repente es joven o es un niño y que no tiene a su papá, no tiene a su mamá, qué importante es poder aprender y entender que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Incluso ahí mismo en el Salmo 68 me gusta que en el versículo 6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y es una realidad también. Cuando alguien está sin Cristo, de repente se siente perdido, se siente sin un sentido de vida. Pero qué impresionante es llegar a una iglesia y de repente Dios te permite, a través de la gente que está en la iglesia, aprender a conocer que somos una familia. Porque a lo mejor todos nosotros, si nos viéramos por fuera, ni nos saludaríamos. Pero el hecho que ahora pertenecemos a una iglesia, que somos hijos de un Dios, que Él es nuestro Padre, que somos cristianos, bueno, ahora Dios nos ha permitido ser parte de una familia. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero que su única familia que tienen son los de la iglesia. Porque de repente los demás, sí, ahí están, pero no son esa familia. Sí, son de carne, sí, es parte. Pero con quien convivimos y con quien estamos realmente es con esa familia que Dios ha unido. Y es Dios el que hace eso. Y no solamente lo hace Dios, también lo hace Jesús. Mira, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. ¿De quién estamos hablando? Pues de Jesús, ¿verdad? Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces me ayuda a entender cuál es la función de Jesús. La misma. Él ha venido para traer libertad. Ha venido para poder ayudar a aquel, al pobre, al desamparado, al huérfano, a las viudas, a traer prosperidad, dice ahí, a los cautivos. Y creo que es lo que Dios ha hecho en nosotros. Todos nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos perdidos completamente sin Cristo. Y al estar perdidos, al ser esclavos, no teníamos ni esperanza ni nada. Pero es a través de Jesús que nos acerca al Padre, y es a través de Él que hoy nosotros podemos ser prosperados. ¿Qué es ser prosperados? Saber que un día estaremos con Él para siempre, y que nuestra vida tiene una recompensa porque Él lo ha preparado para nosotros. Versículo 7, ahí en el Salmo 68. Dice así: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah. Y este es un momento para meditar. ¿Qué es lo que podemos meditar? Yo sé que hemos leído ya hasta aquí 7 versículos, pero creo que podemos meditar en esto. Cuando dice en el versículo 7: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Y esto me habla que Dios iba con el pueblo. Y no solamente eso, sino que Dios anduvo con ellos por el desierto. Cuando tú ves lo que Dios hace con el pueblo en el desierto, tú ves cómo le proveyó el agua cuando no había, el alimento cuando no había. Dice que su calzado nunca se desgastó, su ropa nunca se acabó, y en todo momento Dios estuvo con ellos durante el desierto. Fueron 40 años que ellos caminaron por el desierto. 40 años que Dios estuvo con ellos. Por eso muchas veces cuando alguien dice: híjole, es que creo que Dios me metió en un desierto porque a veces me siento solo, creo que es un error. Cada vez que Dios metía a alguien al desierto, Dios estaba con ellos en todo momento. Y creo que es algo que podemos aprender y meditar el día de hoy. ¿Por qué? Porque creo que desde el día que conociste a Dios hasta este momento, Dios nunca nos ha dejado. Su presencia ha ido con nosotros, ha sido nuestro ayudador, nos ha provisto económicamente, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha ayudado. Dios en todo momento está con nosotros. Y creo que es una bendición el meditar, el recordar y conocer que Dios no nos deja en ningún momento, sino que Él está con nosotros. Su presencia está en nosotros a donde quiera que vayamos. Es más, lo prometió, ¿no? Dice que fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero una promesa nos ha dado: que todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y creo que en eso tenemos que meditar el día de hoy. Celebramos a Dios, le cantamos a Dios, le gozamos a Dios, va entrando su presencia, pero más que todo, porque Dios tiene cuidado de nosotros y porque nunca Él nos ha dejado. Versículo 8 dice de esta manera: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. De repente empieza a mencionar David de lo que Dios hace a través de su poder. Y una de las cosas que hace es que dice que la tierra tembló. Quizás para nosotros es algo no normal, ¿no? Gracias a Dios aquí no, la tierra no tiembla. En México y otras partes, muy seguido, de repente hay estas situaciones naturales que hay.
Pero la pregunta podríamos decir, ¿por qué dice que tembló? Vamos a Éxodo 19:6. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16 al 20, mira lo que nos dice. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces, esto me habla de ese momento en que Dios se manifestó al pueblo. Y cuando Dios se manifestó al pueblo, ¿qué sucedió? Pues la tierra se sembró. Creo que sería algo impresionante. Y por más que nosotros quisiéramos imaginarnos, creo que nos quedamos muy cortos a lo que realmente pudo haber pasado en aquel lugar. Tanto así que el pueblo tiene miedo. Tanto así que el pueblo no se quiere acercar. Tanto así que el pueblo le dice a Moisés: tú sube, nosotros no subiremos. ¿Te puedes imaginar a Moisés subiendo a ese lugar y el monte temblando y hablando Dios, y retomaba ahí todo completamente, fuego, humo? Y eso me habla del poder de Dios. Lo que hace David en el Salmo 68, regresando ahí, simplemente es hablar de ese poder que hay en Dios, que cuando Él tiene las cosas, la tierra tiembla, que cuando Él habla, todo es removido a través de su presencia. Cuando Él está en el lugar, todo se siembra, porque la presencia de Dios y la gloria de Dios es poderosa. Dice en el versículo 9: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Todo esto que estaba mencionando me hace referencia en el tiempo que pasó por el desierto. Como aún en el desierto Dios proveyó esa agua que necesitaban, ¿sí? Y como Él en todo momento reanima y los lleva a esa heredad que Él ha prometido. Dice: los que son de tu grey, de tu pueblo, de tu rebaño, han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y creo que esto habla de ese cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Cómo Dios provee a aquel que lo necesita. Cómo Dios nunca nos deja. Y hablar de pobreza puede ser que esté hablando económicamente, pero también habla de aquel que es necesitado. Así como Jesús expresa, ¿no? Que bienaventurado el pobre, porque de ellos van a recibir consolación, van a ser bendecidos, van a ser recompensados, van a tener vida. Cuando una persona se siente que no tiene nada, Dios puede proveer todo lo que necesita, y Dios lo hace con su pueblo. Versículo 11 dice así: el Señor daba palabra, y había grande multitud de las que llevan buenas nuevas. Y esto me habla cómo Dios en todo momento ha hablado. El Señor daba palabra, el Señor hablaba. Y no solamente uno, sino dice: había gran multitud de las que llevan buenas nuevas. Dice: huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos,
Seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Entonces de repente está hablando de lo que Dios hace cuando Dios traía una victoria, cuando Dios vencía a cualquier rey, cualquier ejército, ellos huían. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente se quedaba, entraba y ellos tomaban el botín. Y eso hablaba de esa recompensa que Dios le había dado a ellos que no tenían nada. Incluso cuando el pueblo sale de Egipto, Dios les proveyó para que no salieran con las manos vacías. Entonces, esto me habla de esa protección, de esa provisión y de ese cuidado que Dios da. Versículo 15 dice: monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Aquí se refiere al monte de Sión. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Aquí hace una referencia en relación al monte de Basán. Hace referencia que el monte de Basán es un monte alto, quizás grande, quizás algo poderoso. Y de repente Dios dice: ¿por qué observáis, oh montes? Y hace una referencia a todos al monte que deseó Dios para su morada. Y es que bueno, el monte de Sión, donde está el templo, no era un monte tan alto, era un monte pequeño, incluso como una colina que algunos dicen que tienes que imaginarte, los que han ido, dice que tienen que imaginarte que es un monte porque no se ve como un monte. Y alrededor de los montes, pero de eso hay montes más altos, y aquí hacen referencia al monte de Basán. Entonces hace referencia a algo que Dios escoge estar donde Él quiere, y que no importa que Dios no escoja lo más alto, sino el lugar que Dios escogió, quizás los demás montes lo van a envidiar. Quizás cambiándolo o trayéndolo, es como cuando aprendemos que Dios escogió un pueblo que es Israel, que no había nada atractivo en él, que había otros pueblos mejores, más grandes y poderosos, y cómo Dios puso su mirada en un pueblo que no tenía nada especial. Trayéndolo a nuestras vidas, la Biblia nos enseña que Dios escogió ¿a qué? A lo vil y a lo menospreciado. Entonces eso nos habla que Dios escogió a quien Él quiere. Y creo que en eso es importante ahora nosotros celebrarlo, porque Él nos escogió a nosotros. Alguien puede decir: entonces quiere decir que yo soy vil y menospreciado. Pues si Dios te escogió, sí. Y es un privilegio el que Dios haya escogido, porque me hace entender que no siendo nada y siendo lo que soy, Dios puso su mirada en nosotros. Y creo que, como hablábamos el domingo, si la pregunta es ¿por qué alabar a Dios? ¿Por qué exaltarle? ¿Por qué cantar salmos? ¿Por qué bendecir su nombre? ¿Por qué celebrar su victoria? Precisamente es por eso, que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y no había nada atractivo en nosotros. Y el hecho de que Dios, siendo Dios, pusiera su mirada en nosotros y nos hablara y nos trajera a Él y nos acercara a Él, es una razón por la cual hoy puedo celebrarle. Yo debo de cantar y celebrar porque Él puso su mirada en mí y en ti también. Porque a través de su misericordia, lo vimos en Jesús, que Jesús dice: no es que ustedes me escogieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Romanos me dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y si nosotros le hemos buscado, y si le hemos encontrado y le hemos conocido, es porque Dios se ha manifestado a nuestra vida. Por eso es importante entender que Dios te ha escogido
Por lo tanto, día tras día celebraremos su nombre, su victoria, su poder, su amor y su misericordia. ¿Por qué? Quizás lo que hemos visto ahorita, ¿sí? Porque Él ha sido nuestro Padre, ha sido nuestro defensor, Él nos ha prosperado, Él nos ha provisto, Él nos ha cambiado a través de su palabra y su amor está en nosotros en todo momento. Verso 17. Dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Esta es la porción que les digo, que Pablo toma esta porción del versículo 18 para hacer referencia a Jesús. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 7 al 10. Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 10. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y es de que subió, que es, sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, en el Salmo me hace referencia a cómo Dios, siendo Dios y siendo el que cabalga por los cielos, Él descendió para estar con su pueblo. Y en Jesús dice que si Él es el que subió, bueno, también es el que descendió. Porque es Dios en Jesús el cual ha descendido a este mundo, a caminar por este mundo, a avanzar por este mundo para poder llevar cautiva la cautividad. En otras palabras, es para traer salvación y vida a aquellos que creen en Él. Cuando dice que descendió y dio dones a los hombres, bueno, me habla de eso que Dios ha provisto a cada uno de nosotros. Ahí mismo en Efesios, si seguimos leyendo versículo 11 y 12, dice de esta manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, el mismo Dios que descendió y que subió a la diestra del Padre es el mismo Dios que a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos para poder servir en su obra. Y eso es importante, porque tienes que entender que Dios te ha dado un don y Dios te ha dado ministerios. Y ese ministerio Dios te lo ha dado para que puedas perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para que podamos edificarnos unos a otros en el nombre de Jesús. Entonces, todos tenemos la oportunidad de servir, de aprender y de trabajar para nuestro Dios. Versículo 19. Vamos a ver lo que Dios es. Dice así: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Y viene otra vez la frase Selah, porque esto me habla de meditar. Y creo que es un versículo que otra vez, como el anterior, podemos meditar. ¿En qué podemos meditar? Que dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. ¿No es cierto que Dios todos los días nos bendice?
¿No es cierto que sus misericordias son nuevas cada día? Entonces, cuando yo veo que Dios nos bendice, cuando yo veo que Dios cada día me prospera, cuando yo veo que cada día su presencia va y está conmigo, claro que hay una razón por la cual celebrar. Me imagino, ¿no? Es como cuando a ustedes les pagan cada viernes. ¿Qué tal se siente cada viernes? El jueves, ¿quién sabe? El jueves dices, ay, ya que nos paguen porque ya no traigo. Pero cuando van a pagarte el viernes, ¿qué tal? O si es por quincena, cada día 15, ¿cómo te sientes? Es una celebración, ¿no? Porque estás recibiendo algo con el cual vas a cumplir o vas a suplir lo que necesitas. Cuando yo veo que Dios todos los días me bendice, que Él es el Dios que me ha salvado, pero que todos los días me colma de bendiciones, no hay una razón por la cual no alabarle. No hay una razón por la cual quedarme callado. No hay una razón por la cual no festejar y celebrar, porque Dios está con nosotros en todo momento. Dice el versículo 20: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Claro, ¿quién nos puede librar de la muerte? Solamente Él. La pregunta sería, ¿cuántos tienen miedo a morir? Sin Cristo, creo que todos. Pero al saber que Él vino a librarnos de la muerte, creo que podemos celebrarle. El saber que aquel que está en Cristo es una nueva criatura, que aquel que ha creído en Jesús tiene una vida eterna, que la muerte ya no va a ser nada sobre él, que el aguijón de la muerte no tiene efecto sobre su vida. Otra razón por la cual celebrar a Dios, el saber que el día que Dios me llame a su presencia, cierro mis ojos y al abrirlos estoy con Él, es una razón por la cual celebrar. Yo sé que de repente nadie quiere morir, ¿no? O todos quisiéramos estar con Dios, pero a lo mejor no quisiéramos morir. Pero el saber que Dios me puede librar de la muerte, una razón por la cual celebrarlo. Verso 21 dice: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Interesante, porque esta frase, que Dios herirá la cabeza de sus enemigos, me hace recordar aquella promesa que Dios le hizo en el momento de lo que va a ser cuando Adán y Eva pecaron. Ahí en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecaron, cuando fueron engañadas por la serpiente, dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando el Salmo 68, versículo 21, me dice: Dios herirá la cabeza de sus enemigos, me hace recordar esa obra que Dios había dicho y que eso se cumplió en Jesús. Al ser un salmo mesiánico, podemos pensar que Jesús cumple completamente en esta profecía. Versículo 22 dice: el Señor dijo: de Basán te haré volver, y haré volver al de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Esto me habla de la victoria que Dios da a su pueblo, de la victoria que Dios traerá. Ahorita que leíamos Apocalipsis, me dice que cuando Dios venga, Él reinará con justicia y Él destruirá a todas las naciones. Cuando Dios venga en su segunda venida, las naciones estarán queriendo destruir a Israel, y Dios vendrá para defenderlo y destruirá toda la maldad que hay entre las naciones. Y la Biblia me habla que la sangre
dice, llegará hasta los frenos de los caballos, como una manera simbólica de decir que habrá mucha sangre. Y creo que aquí es donde dice, tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Verso 24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, este es como que imaginando la procesión. Los cantores iban delante, los músicos atrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreadores de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Y esta porción hace lo que decíamos, iba como una procesión celebrando el arca de la presencia de Dios, y dice ahí, adelante, ¿quién iban? Los cantores. Los músicos iban atrás. En medio iban mujeres, doncellas con panderos. ¿Y qué iban haciendo? Iban bendiciendo a Dios, cantándole a Dios las congregaciones. ¿Quiénes estaban allí? Y hace referencia al joven Benjamín. Habla de Judá, hablan de los príncipes de Zabulón y de Neftalí. Todo esto hace referencia tanto al reino del norte o al reino del sur. O sea, las tribus, las 12 tribus, el pueblo de Dios iba avanzando, celebrando la entrada de Dios o el caminar de Dios hacia el lugar donde iba a llegar. Versículo 28 dice así: tú, Dios, has ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos sean sometidos con su pieza de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, se apresurarán a extender sus manos hacia Dios. Y esto me habla de una cuestión futura. Recuerden, estaban hablando de lo que Dios había hecho, después de lo que Dios es, y celebrando, y ahora está refiriéndose a algo futuro. ¿Qué va a pasar en lo futuro? Vendrá un día Dios a través de Jesucristo y Él reinará con toda justicia. ¿Y qué va a hacer? Todas las naciones se van a alinear al mandato, a la guianza, a la dirección de nuestro Dios. Todas aquellas naciones que quieran hacer guerra, Dios las puede disipar. ¿Por qué? Porque Él traerá su trono lleno de justicia, y toda la iniquidad y toda la maldad va a ser quitada cuando Él venga a reinar. Tanto así que está diciendo, los reyes de todas las naciones alrededor, ¿qué va a suceder? Le van a venir a ofrecer a Dios dones, regalos, talentos. Incluso hace referencia ¿a quién? A Egipto, a Etiopía, que aún ellos, al reconocer que Dios es poderoso, que es soberano, traerán dones, traerán talentos. Dice, extenderán sus manos hacia Dios, buscarán el favor de Dios, buscarán la dirección de Dios. Y luego dice el verso 32, reino de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Y otra vez viene esta frase de Selah. Y me hace entender algo, otra vez. Yo tengo que alabarle y tengo que exaltarle por quien Él es. Y tengo que cantarle. Ahora, no solamente yo, sino habla a todos los reinos de la tierra. Cuando Dios venga y establezca su reino, cuando venga Él y gobierne. Interesante, yo no sé si lo pueden visualizar, pero estaremos pasando nosotros aquí un tiempo. Vendrá un momento donde será el arrebatamiento, el rapto, y seremos llevados con Dios.
empezará la tribulación, 3 años y medio, todo parece bien. A los 3 años y medio el anticristo se levanta, hay una persecución y viene todo lo que Dios, el juicio que Dios tiene sobre esta tierra. Para este momento, la iglesia está arriba. La iglesia está siendo bendecida, recompensada con talentos, casándose con Jesús. Y cuando las naciones se estén rodeando a Israel, en ese momento Jesús vendrá en su segunda venida y la iglesia, nosotros vendremos juntamente con Él. Y entonces Él vendrá, traerá paz, traerá justicia y Él gobernará sobre todo el mundo. Y nosotros como iglesia reinaremos y gobernaremos juntamente con Él. Y todo el mundo será dirigido a través de Jesús, que estará sentado desde Jerusalén. Y desde Jerusalén va a estar gobernando todo. Y entonces se va a cumplir lo que dice el verso 32. Reino de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, porque el mundo entero reconocerá que nuestro Dios ha establecido su reino en este lugar. Y nosotros estaremos con Él. Y una vez más me dice el verso 33, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. O sea, Dios hablará desde su trono y todos lo escucharán, porque será una voz fuerte que se oirá por todos lugares. Verso 34, atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder hasta en los cielos. Y esto me habla de ese poder que Dios va a estar mostrando. Ahora sí, el mundo verá un Dios poderoso, así como lo vemos nosotros, y verán su poder y escucharán su voz y verán lo grande que es nuestro Dios en todo momento. Dice el verso 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y este era un cántico que se entonaba en una celebración. Yo sé que de repente el salmo de hoy quizás puede estar diferente a los salmos que hemos estado viendo semana tras semana, porque pareciera que en los demás salmos había un hilo que David estaba hablando y estaba mencionando. Este salmo es un poquito diferente, pero está exaltando este cántico lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, la alabanza para Él y lo que Dios hará en lo futuro. Esto me habla de su poder completo del principio a fin. Y lo que me muestra es que de nosotros tiene que haber alabanza y tiene que haber gloria. No solamente por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que es mucho, lo vimos el domingo, sino nosotros tenemos que alabarle, adorarle y cantarle por quien Él es. Creo que cuando de repente hay un canto que entonamos, que decimos cuán grande es Él, y hablamos de la creación y hablamos todo, aún ese canto creo que se queda corto para la alabanza y la adoración que nosotros tenemos que darle a Él. Aunque Dios no nos haya dado nada, aunque Dios no nos haya escogido, claro que nos escogió, ¿no? Aunque Dios no nos haya salvado, claro que nos salvó. Aún así, Dios merece toda la alabanza, toda la gloria y toda nuestra exaltación. Y más cuando ahora lo puedo ver que ha sido y es en mi vida. Cuando puedo entender que ese Dios grande, poderoso, que cuando habla, que cuando viene, hace temblar la tierra, hoy vive dentro de nosotros. Que puedo entender que está conmigo siempre y no me deja. ¿Cuántas veces tenemos a alguien que queremos, que amamos y que a veces sentimos que no está ahí cuando nosotros ocupamos?
pero sí puedo tener la seguridad que Dios está conmigo en todo momento. Como decíamos, cada día nos bendice. Su amor está sobre nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Celebrarlo. ¿Qué tengo que hacer? Cantarle. ¿Qué tengo que hacer? Derramar mi vida, porque Él es digno, porque Él es santo y porque Él lo merece. Creo que hoy Dios quiere que nosotros, dentro de lo que vimos el domingo, y una vez más hoy, tengamos un corazón de agradecido, un corazón que pueda alabarle y que pueda exaltar y glorificar su nombre por lo que Él es. Claro, si piensas en lo que Dios ha hecho en tu vida, creo que hay muchas más cosas por la cual alabarle. Ponte de